No es BKCS el único culpable del empate de Ecuador ante Curazao. El dedo no cayó primero sobre el entrenador, ni sobre el sistema, ni sobre la pizarra. Cayó sobre N. Valencia, el capitán que tuvo en sus pies una jugada capaz de cambiar el destino de la noche en Kansas City y la dejó escapar demasiado pronto. Juan Pablo Varsky no lo trató como único responsable de todo el desastre, pero sí marcó con fuerza el punto de quiebre. El comentarista de D Sports fue directo. Ecuador hizo todo menos el gol, unas veces por malas definiciones y otras por atajadas enormes del arquero, pero el inicio quedó marcado por ese mano a mano perdido por N, señaló. Ahí nace la herida. Apenas empezaba el partido cuando Moisés Caicedo filtró un pase enorme, de esos que abren un partido cerrado antes de que el rival logre acomodarse. N. Valencia quedó frente a Eloy Ram, tenía el golpe preparado, tenía el momento servido, tenía el grito esperando la garganta de todo un país, pero el arquero ganó. Ese remate que no entró no fue una jugada más. Fue la escena que pudo abrir el camino, mover el ánimo, soltar piernas, cambiar planes y obligar a Curazao a salir de su refugio. Pero no pasó. El capitán falló, Eloy Ram apareció con una respuesta enorme, y Ecuador empezó a pelear contra el rival y contra su propia ansiedad. La pregunta duele porque nadie tiene respuesta definitiva. ¿Qué pasaba si N metía ese gol en el primer minuto? Ecuador posiblemente jugaba más suelto, manejaba la ventaja con otra serenidad, protegía mejor sus espaldas y obligaba a la ola azul a romper su bloque. Pero ese escenario quedó perdido para siempre en una definición fallida. El empate sin goles contra Curazao no fue solo un marcador frío. Fue un golpe duro para una selección que llegó con la obligación de imponerse y terminó dejando dudas enormes. El equipo de Sebastián BKCS sumó su segundo partido seguido sin victoria en esta Copa del Mundo y complicó de manera severa sus opciones en el certamen norteamericano. La igualdad en blanco dejó un sabor amargo porque Ecuador tuvo el balón durante grandes tramos, insistió, empujó, cargó el área y buscó por distintos caminos. Pero cuando un equipo hace todo menos convertir, el relato se vuelve cruel. Y cuando el primer error aparece en los segundos iniciales, ese fallo crece con cada minuto que se consume. Curazao entendió muy rápido qué partido tenía que jugar. Se replegó con inteligencia, juntó líneas, cerró pasillos y defendió ese empate como un resultado histórico para su recorrido federativo. La ola azul no salió a regalar espacios ni a desordenarse. Resistió, esperó, bloqueó y transformó cada minuto sin goles en una victoria emocional. Ecuador, en cambio, chocó contra una pared cada vez más alta. El equipo mostró problemas para asumir el protagonismo ante un bloque defensivo retrasado, denso y paciente. La posesión no alcanzó para romper la resistencia. Hubo control, sí, pero faltó precisión. Hubo intención, sí, pero faltó imaginación en los metros donde se deciden los partidos. N. Valencia quedó en el centro del debate porque no solo desperdició esa primera ocasión. También tuvo otras oportunidades para convertir y no logró aprovecharlas. El capitán cargó con el peso de una noche incómoda, de esas que no se explican únicamente por una jugada, pero que tienen una escena inicial imposible de borrar de la memoria. Gonzalo Plata también fue absorbido por la estructura defensiva de Curazao. Cada intento ecuatoriano terminó encontrando piernas, cierres, rechazos o centros sin destino claro. La Tri cayó en la desesperación con el paso de los minutos y empezó a repetir fórmulas previsibles, abusando de envíos frontales que favorecieron a una defensa caribeña bien ubicada. Lo más inquietante no fue solamente no ganar. Fue la sensación de que la Tri no encontró respuestas cuando el partido pidió creatividad. La medular no consiguió abastecer con ventaja a los atacantes y cada avance se volvió más apurado. El reloj empezó a pesar como una mochila enorme, y Curazao supo convertir esa presión en su mejor aliada. BKCS queda bajo observación, claro que sí, porque el entrenador siempre carga parte del análisis cuando su equipo no logra imponerse. Pero el enfoque de Varsky apuntó al momento que cambió el ánimo del partido. El técnico puede preparar el plan, pero cuando el pase deja al delantero frente al arquero, ahí manda la jerarquía individual. Por eso el nombre de N aparece con tanta fuerza. No por una persecución gratuita, sino porque el fútbol grande se define en pequeños instantes. El capitán tuvo el primero, el más claro, el que pudo darle aire a Ecuador y hundir a Curazao en la obligación de responder. Pero el golpe no tuvo destino de red. El empate dejó a la selección sudamericana con un panorama muy delicado en el grupo E. Alemania ya aseguró su boleto de manera anticipada a los 16avos de final, después de encadenar 2 triunfos consecutivos.
Ese detalle convierte a los germanos en el rival más fuerte del sector y también en el juez final del destino ecuatoriano. La tabla dejó a Ecuador en una posición incómoda, ubicado provisionalmente en la tercera casilla y con una diferencia de gol de -1. Ese número pesa porque el formato del torneo permite que algunos terceros avancen, pero la falta de goles a favor golpea directamente el coeficiente y reduce el margen de maniobra. Para clasificar de manera directa entre los dos primeros del grupo, la cuenta es durísima. Ecuador está obligado a vencer a Alemania en la última jornada y además, necesita que Costa de Marfil pierda frente a Curazao. No alcanza con mejorar un poco. No alcanza con competir. La Tri necesita una combinación exigente y una victoria enorme. El problema se vuelve más áspero si Costa de Marfil empata. En ese caso, aunque Ecuador derrote a Alemania, tampoco le alcanzaría por el criterio de desempate olímpico mencionado en la fuente. Es decir, el empate contra Curazao no solo dejó frustración deportiva, dejó una matemática pesada, una ruta estrecha y un cierre lleno de angustia. Si Ecuador empata contra Alemania, no podrá aspirar a entrar entre los dos mejores del sector. Quedaría relegado a la tercera posición y tendría que mirar la tabla comparativa de las demás zonas. Esa vía de emergencia existe, porque avanzan los 8 mejores terceros, pero el presente ecuatoriano no invita a confiar demasiado. La falta de anotaciones se convirtió en una condena. En torneos cortos, cada gol puede valer una clasificación, una vida extra o una eliminación dolorosa. Ecuador no solo dejó pasar el triunfo ante Curazao, también dejó escapar una oportunidad para fortalecer su diferencia, aumentar su confianza y llegar a la última fecha con otro respaldo. Por eso el fallo de N en el arranque duele todavía más. No fue una ocasión en el minuto 80, con el equipo roto y la cabeza nublada. Fue al inicio, con piernas frescas, con el plan recién abierto, con Moisés Caicedo activando una jugada de altísimo nivel. Era el momento exacto para imponer autoridad. Después de esa acción, cada atajada de Eloy Ram y cada mala decisión en el área agrandaron la sensación de castigo. El arquero de Curazao tuvo intervenciones sensacionales, como remarcó Barsky, pero Ecuador también se equivocó cuando debía ser frío. En una Copa del Mundo, esa mezcla suele pagarse con noches amargas. La Tri terminó empujando más con nervio que con lucidez. Los centros frontales se repitieron, los espacios se cerraron y la desesperación ganó metros. Curazao defendió con uñas, orden y concentración. Cada rechazo caribeño era una bocanada de alivio para ellos y una nueva carga de frustración para una selección ecuatoriana sin respuesta contundente. El empate, entonces, no puede leerse como un accidente menor. Fue un resultado que comprometió seriamente las aspiraciones andinas. Ecuador llegó a Kansas City con la misión de sumar 3 puntos y terminó saliendo con una igualdad que sabe a derrota, porque el rival planteó resistencia, sí, pero la Tri tenía la obligación de resolver. La figura de N. Valencia entra ahora en una discusión inevitable. ¿Sigue siendo el capitán capaz de sostener a la selección en los momentos decisivos? ¿O esta Copa del Mundo empieza a mostrar señales de cierre para su ciclo con la Tri? La pregunta no nace por un capricho, nace por lo visto en el área. Nadie borra lo que N ha representado para Ecuador, pero el presente manda. Y el presente dice que, frente a Curazao, el delantero tuvo la ocasión que podía liberar al equipo y no la convirtió. En el fútbol de selecciones, donde no sobran partidos ni oportunidades, una definición fallida puede cambiar el rumbo de todo un proceso. BKCS deberá preparar ahora un duelo límite contra Alemania, con la presión por las nubes y con una selección golpeada en confianza. El desafío ya no es solo táctico, también es emocional. Hay que levantar a un grupo que hizo méritos parciales, pero que no encontró el único elemento que sostiene cualquier argumento, el gol. Alemania llega clasificada y con autoridad, mientras Ecuador llega obligado a una hazaña. Esa diferencia de contextos puede pesar, aunque el fútbol siempre deja una rendija para lo inesperado. La Tri necesita precisión, carácter y una noche perfecta. Sobre todo, necesita que sus jugadores decisivos no vuelvan a perdonar cuando el partido les entregue una oportunidad. La última jornada moverá todo. Ecuador ante Alemania, Costa de Marfil ante Curazao, y una calculadora que arderá con cada cambio en el marcador. Cualquier gol puede alterar posiciones, abrir puertas o cerrarlas de golpe. La selección ecuatoriana ya no depende únicamente de sí misma, y eso aumenta la bronca por lo que se dejó ir. Barsky puso sobre la mesa una lectura incómoda, pero imposible de ignorar. Ecuador hizo todo menos el gol, y el primer aviso llegó con N frente a Eloy Ram.
Ese mano a mano no explica cada problema del equipo, pero sí explica por qué el partido empezó a torcerse desde los primeros segundos. Porque cuando un capitán falla una ocasión de ese tamaño, el impacto no queda encerrado en la estadística. Se traslada al ánimo colectivo, a la tribuna, al banco y al desarrollo emocional del partido. Ecuador siguió atacando, sí, pero ya no atacó desde la ventaja posible. Atacó desde la deuda, desde el apuro, desde la sensación de haber perdonado demasiado pronto. Ese es el punto que convierte el comentario de Barsky en una frase pesada. No señaló a N como responsable de cada pase malo, de cada centro sin dirección o de cada ataque mal cerrado. Señaló el origen de una noche torcida. Y en partidos así, el origen importa, porque define la respiración del equipo durante todo el compromiso. Curazao se fortaleció con esa atajada inicial. Cada minuto que pasaba sin recibir goles alimentaba su plan, su fe y su resistencia. Para una selección que defendía un resultado histórico, sobrevivir al primer golpe fue una inyección enorme. La ola azul entendió que podía aguantar, que podía incomodar y que podía convertir la desesperación ecuatoriana en ventaja psicológica. Ecuador no puede esconderse solo detrás del mérito del arquero rival. Eloy Ram tuvo respuestas sensacionales, pero también hubo falta de contundencia. En una Copa del Mundo, no basta con generar peligro si después la pelota no termina adentro. Los partidos se explican con posesión, con intención y con volumen, pero se ganan con definición. Por eso el cierre del grupo aparece ahora como una prueba extrema. Vencer a Alemania ya era difícil por el peso del rival, pero hacerlo con una selección golpeada por su propia falta de gol será todavía más exigente. Ecuador necesita una reacción fuerte, no una respuesta tibia. Necesita convertir la bronca en energía y no en desorden. La responsabilidad no recae únicamente en N, pero su nombre queda marcado porque los referentes aparecen para decidir. El capitán sabe que una jugada así puede perseguir durante días, sobre todo cuando el resultado final fue 0-0. Si Ecuador hubiera ganado, la acción tal vez quedaba como anécdota. Con este empate, queda como símbolo. El equipo todavía tiene una posibilidad, pero ya no tiene comodidad. Depende de vencer, de mirar otro resultado y de esperar que la tabla no lo castigue. Esa es la consecuencia directa de no haber resuelto ante Curazao. Lo que parecía una oportunidad para acomodarse terminó convertido en un laberinto lleno de cuentas, presión y reproches. Ahora queda la pregunta que golpea al hincha. ¿Este fallo ante Curazao marca el comienzo del final para N Valencia con la tri después del Mundial, o todavía merece otra gran oportunidad para responder en el momento decisivo? Los leo, mi gente.